Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Husserl. Edmund Husserl es uno de los grandes filósofos de la historia y es el padre de la fenomenología. Fue un filósofo y lógico alemán que creó la fenomenología trascendental. La influencia de este pensador del siglo XX ha sido enorme y a día de hoy muchos son los autores, los filósofos que se nutren de su extensísima obra. Ciertamente escribió más de 40.000 o 41.000 páginas. Y hay que decir que Husserl nació en el seno de una familia judía que por aquel entonces gozaba de comodidad económica. Estudió filosofía en la universidad y allí conoció al sociólogo Frank Brentano, figura que influiría de manera decisiva a lo largo de su obra. Husserl además concibió el llamado método fenomenológico, el cual resuelve las cuestiones de la filosofía basándose en la experiencia intuitiva, aquella que muestra las cosas de modo evidente. Edmund Husserl se alza como una de las figuras más importantes de la filosofía occidental. Voy a comentar algunas de sus frases. La primera es: la experiencia por sí misma no es ciencia, porque tiene que ser objeto de la metodología científica y hay que saber entender esa experiencia. También, por supuesto, no en vano, pues algunas ciencias se llaman ciencias experimentales, ciencias empíricas, ciencias duras. Y pues hay ciencias no experimentales y ciencias experimentales. Por lo tanto, la experiencia sin la ciencia, diríamos, no vale para construir conocimiento científico, como es lógico. La experiencia tiene que ser depurada, analizada, contrastada, comparada, valorada, entendida, y eso sirve para ir construyendo pues teorías científicas, pruebas, evidencias, etcétera. Otra frase de Husserl es: nadie carece de raíces y empeñarse en no tenerlas es otra forma de confesarlas, porque es negar lo que objetivamente se podría saber acerca del pasado de una persona. Y por lo tanto, como todos tenemos un pasado, sea el que sea, pues diríamos, negar las raíces sería otra forma de reconocerlas, sin querer que trascendieran o que se supiera cuáles son realmente. En ese sentido, la profundidad de Husserl pues es sintomática, es clara, es evidente. Otra frase husserliana es: las ciencias meramente orientadas a los hechos hacen que las personas solo se preocupen por los hechos. Claro, esto es como restar importancia a lo fáctico, a lo factual, a los hechos. Aunque sean importantes, también existe la interpretación por parte de las ideas. Aparte está el mundo de las esencias, que él analizó en sus obras fenomenológicas, desde Investigaciones lógicas, pasando por las siguientes obras que fue publicando a lo largo de su vida: Meditaciones cartesianas, etc. Otra frase también interesante de Husserl es cuando dice que en todos los ámbitos en los que la vida espiritual de la humanidad está en el trabajo, la época histórica en la que el destino nos ha colocado a nosotros es una época de acontecimientos estupendos. Esto lo dice Husserl porque los grandes inventos como el automóvil, como el cine, como la grabación de sonido y la aviación, los aviones, etcétera, han sido realmente inventos extraordinarios. Y la tecnología que surgió incluso en el primer tercio del siglo XX en el que él vivió, pues realmente produjeron unas transformaciones extraordinarias en las formas de vida de las personas en gran parte del mundo, el mundo desarrollado fundamentalmente, pero también en todo el planeta. Y en ese sentido es algo único que no había ocurrido hasta entonces, pues por supuesto, ni en siglos pasados, ni en la Edad Media, y mucho menos en la Antigüedad. Otra frase interesante de Husserl dice que la ciencia genuina, hasta donde alcanza su verdadera doctrina, carece de profundidad. La profundidad es cosa de la sabiduría, en el sentido de que las grandes preguntas sobre la realidad, sobre el ser, sobre el yo, sobre el sentido de la vida, sobre las esencias de las cosas reales, sobre lo que es el tiempo, lo que es el espacio, lo que es la memoria, lo que es el pensamiento, la inteligencia, etcétera. Eso es cosa de la filosofía, de la sabiduría. El amor a la sabiduría, el amor a la sofía, pues realmente es algo propio de los filósofos y del ejercicio de la filosofía. Podemos preguntarnos miles de preguntas acerca de por qué el origen del universo es el que ha sido.
y por qué en vez de surgir el universo no surgió nada. Todas esas preguntas están siempre presentes en la mente de los que se dedican a la filosofía, de los filósofos, y están en la mente de cualquier persona que quiera pensar con una cierta profundidad. Otra frase realmente relacionada con la educación, con la formación, es la siguiente de Husserl. Intento no instruir, sino solo dirigir, señalar y describir lo que veo. Lo que sucede es que esas descripciones de Husserl sobre lo real suelen ser pues muy matizadas, muy precisas, muy profundas, muy minuciosas, y él posee pues una gran capacidad para el análisis de lo real, de la realidad, de las esencias, etcétera. Y también pues tiene un gran dominio del lenguaje, de la jerga filosófica de su tiempo, que él también renueva y crea, y realiza análisis extraordinariamente sutiles sobre las percepciones, sobre, diríamos, todo el proceso de captar o de percibir o de aprender la realidad, y todo eso lo desarrolla en sus libros de fenomenología de una forma pues muy minuciosa, muy precisa, muy exacta, aunque por supuesto sus teorías fenomenológicas o sus descripciones fenomenológicas pueden ser objeto, por supuesto, de discusiones, de más análisis, y por supuesto se han desarrollado nuevas corrientes fenomenológicas basadas en la fenomenología de Husserl. En ese sentido, él era consciente de que no decía las últimas palabras sobre lo que era la fenomenología, y él, por supuesto, reconocía que podía haber nuevos desarrollos fenomenológicos, pero diríamos el creador de la fenomenología fue él mismo. A partir de él surgieron otras derivaciones de la fenomenología, como la fenomenología de Marie Richir, como la fenomenología de Sartre, como la fenomenología de Stilasi, por ejemplo, que fue un amigo y discípulo del propio Husserl, etcétera. En ese sentido, también se puede citar la fenomenología de Jan Patočka, que también es diferente, la de Merleau-Ponty, que también es original y que se diferencia en ciertos aspectos, como es lógico, de la fenomenología de Husserl. Por lo tanto, todo esto pues hay que señalarlo también. En otra frase de Husserl, que es la siguiente, pues podemos decir que es una frase profunda sobre la fenomenología, y dice lo siguiente: para empezar, planteamos la proposición: la fenomenología pura es la ciencia de la conciencia pura. Pura aquí significa no empírica. En ese sentido, él hace análisis muy minuciosos sobre lo que es la conciencia pura, lo que es lo puro, la fenomenología pura, la fenomenología trascendental, etc. Y lo desarrolla en sus obras, en sus libros, y también en sus clases universitarias en Gotinga y a lo largo de su vida académica como profesor de universidad. En cuanto a la ciencia, escribe Husserl que la ciencia no es nada más que un valor entre otros. O sea que diríamos que no considera Husserl que la ciencia sea lo único que es válido en la vida, lo único que tiene valor. Hay más valores, están los valores estéticos, los valores, por ejemplo, religiosos, los valores de la música, y los valores de la filosofía, entendido como una ciencia de la descripción de la realidad y del análisis de la realidad, pero en un sentido pues matemático o cientificista, podríamos decir. Y en ese sentido, pues él lo reafirma. Otra frase pues muy significativa de Husserl es la siguiente: tuve que filosofar, de lo contrario no podría vivir en este mundo. Ciertamente, claro, cualquier persona que piensa, que analiza la realidad, el presente, el pasado, que piensa sobre cualquier tema, cualquier cuestión, de la infinidad de ellas que podemos pensar, pues se manifiesta o se expresa claramente como un filósofo. Y en ese sentido, pues es evidente que realmente la filosofía lo engloba todo, y a la vez es una ciencia generalista, pero a la vez es una ciencia o es un saber que nos es muy útil en la propia vida para ser conscientes de lo que somos como seres humanos, de lo que representamos en el mundo, en la realidad, y también de nuestra función en la historia del mundo, etc. Ciertamente, él también analiza
lo que son las verdades, y lo expresa, por ejemplo, en una frase que dice: las conexiones de las verdades son distintas de las conexiones de las cosas, que son verdaderas en aquellas. Porque, claro, la verdad se refiere a las cosas, a lo cósico, a lo material. No se refiere la verdad solamente pues a verdades de ideas o verdades de razón, como podríamos pensar en un primer momento. También se refiere a las verdades que se pueden entender desde esa perspectiva. Por lo tanto, podemos decir que aunque hay verdades de razón o verdades de ideas, también existen verdades empíricas, pero las verdades empíricas lo son en relación con las verdades de la razón, podríamos decir. Otra frase que también desarrolló, escribió Husserl es la siguiente: debo lograr consistencia interna. Con esto, lo que quiere decir Husserl es que realmente en sus desarrollos argumentativos, afirmando los planteamientos fenomenológicos, debía analizar muy bien cada término, cada frase y cada significado, para no caer en contradicciones internas, que eso pues sería algo, diríamos, que negaría la validez de su sistema filosófico, de su fenomenología. Por otra parte, él también reconoce el valor de la crítica y dice en esta frase: los filósofos en la actualidad son muy aficionados a la crítica en lugar de estudiar y comprender las cosas por dentro. En ese sentido, para él es más importante son más importantes los análisis profundos que la simple crítica por la crítica, y por lo tanto anima a las personas, a los filósofos, a buscar y a profundizar lo más posible para llegar a un pensamiento coherente y correcto. En cuanto a la meta ideal de la filosofía, hay una frase de Husserl que dice así: la meta ideal de la filosofía sigue siendo puramente la concepción del mundo, que precisamente en virtud de su esencia no es ciencia. La ciencia no es nada más que un valor entre otros. Efectivamente, tenemos que plantearnos qué mundo queremos, qué vida queremos tener, hasta qué punto la técnica o la tecnología puede invadir nuestras vidas, o realmente la tecnología está al servicio de las vidas. Todo esto son cuestiones de tipo ético, de tipo psicológico y de tipo filosófico que tenemos que decidir en las sociedades actuales. Eso también se planteaba en tiempos de la vida de Husserl, en los años 20, 30 del siglo XX, pero hoy diríamos que adquiere mayor relevancia todavía que entonces, porque estamos en la era digital y eso realmente es algo indiscutible. En cuanto a las cuestiones del juicio, de la capacidad judicativa, hay una frase muy expresiva de Husserl que quiero comentar un poco, y dice: el juicio, la valoración, la pretensión no son experiencias vacías que la conciencia tiene, sino experiencias compuestas de una corriente intencional. La intencionalidad siempre está presente en la fenomenología de Husserl. Diríamos que esta intencionalidad la tomó como algo esencial a partir de las enseñanzas de Brentano, de Franz Brentano, y efectivamente la conciencia siempre tiene intenciones, y eso no hay que olvidarlo nunca para el análisis de la corriente de la conciencia, de los flujos de vivencias. Las vivencias son intencionales, y incluso en los sueños hay, diríamos, explicaciones de tipo intencional, de tipo significativo, en definitiva. Son unas significaciones intencionales. Otra frase también importante de Husserl es la siguiente: no reclamo otro derecho, dice, que el de hablar de acuerdo con mis mejores luces, principalmente ante mí, pero de la misma manera también ante los demás, como alguien que ha vivido en toda su seriedad el destino de una existencia filosófica. En esta frase muestra su gran honradez, su gran sentido de la verdad, de lo justo, de lo correcto, de lo adecuado y de la coherencia. Él ha intentado pensar las cosas de la forma más profunda posible, de la forma más clara y con la pretensión de llegar a la verdad. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta siempre.